La Asociación SER presenta su radiodrama De Mujer a Mujer. Hoy presentamos Mujeres con Derecho a la Tierra. Ya pronto daré a luz. Y tú estás hartas mujeres ya habíamos venido a la asamblea. Mira, somos bastantes. ¡Qué bueno! Ahora las mujeres vamos a salir adelante. Señores comuneros, muy buenos días con todos. Esta asamblea es para tomar decisiones sobre el nuevo proyecto de electrificación que pasará por nuestras tierras comunales. Tenemos que tomar decisiones por las tierras de la parte alta, donde están nuestros bosques de eucalipto. Ahí dice que se instalarán las torres de alta tensión. No he podido convocar antes porque todos están en la cosecha. El tiempo nos está ganando y tenemos que dar respuesta en esta semana a la empresa Amanecer. Pero veo que no estamos todos. Creo que no llegamos al quórum, señora secretaria. Hay más mujeres. Presidente, nosotras somos comuneras calificadas. ¿Cómo es posible que no se lleve la asamblea? Que se lleve. El día de hoy se tiene que llevar la asamblea. Pido la palabra, señor presidente. Están diciendo que hay más mujeres. Y sí, pues, ¿cuál es el problema? Nosotras las mujeres también podemos tomar decisiones sobre nuestros recursos y nuestras tierras, al igual que los varones. Además, les quiero recordar que el Estatuto Comunal dice que las decisiones sobre nuestras tierras y nuestro territorio las debemos tomar hombres y mujeres, quienes integramos la comunidad, porque somos comuneros y comuneras calificadas. Quiérase o no, estaremos en cualquier decisión de la comunidad. A ver, doña Manuela, pero para estas decisiones debemos estar todos, pues. Después van a decir que no sabían o que no estuvieron en la decisión de nuestros recursos. Señor presidente, que se lleve la asamblea. ¿Qué dicen, señores comuneros? Para mí deben estar todos, pero si no, vean ustedes si seguimos o no. Lo que me preocupa es que tenemos que responder esta semana a la empresa Amanecer. Mayoría de mujeres, que se lleve la asamblea. Otro día nosotros no tenemos tiempo para estar viniendo. La mayoría de mujeres. Pido la palabra, señor presidente. Sí, pues, tienes mucha razón, que debemos estar la mayoría de los comuneros para tomar una buena decisión y dar una respuesta contundente a esa empresa Amanecer. Pero la asamblea hubiera sido para un día domingo, pues, porque como todos sabemos, la mayoría de los varones salen a trabajar fuera de la comunidad. Pero doña Manuela también tiene razón. Las mujeres tienen el derecho de decidir sobre los recursos de la comunidad. Así dice nuestro estatuto y las leyes también. Ellas son parte de la comunidad. No podemos dejarlas a un lado. Y aquí estamos la mayoría, comuneros y comuneras registradas. Hay quórum, señor presidente. Eso es lo que importa. Así que no podemos esperar otra asamblea. Mejor avancemos, de una vez. Bueno. Estando de acuerdo entonces, comencemos nuestra asamblea. Yo apoyo a la compañera Manuela. Tenemos algo que hacer. ¿Qué vamos a estar regresando otro día? La gobernanza responsable de la tierra y territorio es el ejercicio a la toma de decisión sobre nuestras tierras y territorio. Las mujeres campesinas, indígenas u originarias también tienen derecho a participar, tomando decisiones con voz y voto sobre su tierra y territorio. Mujeres con derecho a tierra y territorio. Este es un mensaje de la Asociación Servicios Educativos Rurales SER con el apoyo de PAN para el Mundo.